Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces el día de hoy con el tema de calorimetría. Esto va a ser recontra fácil, recontra sencillo como siempre. Y recuerda, nada nuevo, yo solamente te voy a sacar con cucharita lo que tú ya sabes. ¿Sacaron? No tengo básicamente nada que enseñarte, solamente hacerte recordar lo que tú durante todo ese tiempo has acumulado como experiencia, ¿no? Desde que has nacido hasta que has crecido. Por todos los días ves lo que te voy a explicar yo el día de hoy. Pregunto, ¿tú alguna vez has cogido una olla, ¿sí? Y le has puesto agua? Yo imagino que sí. ¿De acuerdo? Y te pregunto, vamos a suponer que acá hay una masa de agua. ¿Qué pasa si le das calor? ¿Qué pasa si le das calor? A ver, vamos a usar aquí nuestra ollita. Esta es nuestra amiga la ollita. ¿De acuerdo? Nuestra ollita media hippie. ¿Ok? Y le vamos a dar a ver calor. Pregunto, quiero que me cuente nada más. Y ahí vamos a sacar todo y no vas a tener nada más que decir. Estamos en el tema de calorimetría. ¿Qué sucede si yo le doy calor al agua? Cuéntame, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hay todos los días? Eso es una vez, imagino, ¿no? Se calienta. ¿Ok? Vamos a hablar. Cuando yo le doy calor, ¿a quién le doy calor? Al agua. ¿Qué dice aquí? No, dice agua. ¿De acuerdo? Cuando yo le doy calor al agua, ¿qué le pasa? ¿Me has dicho tú que seca? Bien. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, lo has dicho un millón de veces. De hecho, que sí. Pero pregunto, ¿será lo mismo darle calor al agua que al metal? Por ejemplo, el agua está en un recipiente, una olla metálica. ¿La olla se calienta al toque o no? ¿O no? ¿El metal se calienta al toque? Sí. ¿El agua? No. Si quieres hacemos un experimento, hipotéticamente, como siempre vamos a visualizar en nuestra imaginación, ¿no? Tengo una cuchara de 200 gramos metálica y tengo aquí un vaso de agua. Un vaso con agua. Un vaso con agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a agarrar dos encendedores, igualitos de la misma marca. ¿De acuerdo? Prendo la vez. ¿Qué estoy dando? Calor. ¿De acuerdo? Cuento hasta 30 segundos. Agua, cuchara. ¿Cierto? Pasan los 30 segundos. Yo me tomo el agua y tú te metes la cuchara a la boca. ¿Qué te parece? ¿Lo harías o no? ¿Por qué no? Ah, porque el agua se calienta más lento que el agua. ¿Cierto? Pero el agua se calienta más lento que el metal. La cuchara metálica se calienta al toque. O sea que no todas las sustancias se calientan igual de rápido. Por ejemplo, hacemos el verano ahora. El señor, por ejemplo, se va a ir a Manco. Ahora que va a ingresar, su papá va a decir, mira, toma hijito para que te vayas a Manco para divertirte. ¿Cierto? Pero el señor hace trampa. No va solo. Invita a su amigo, ¿cierto? Y se van los dos a Manco. ¿De acuerdo? La iglesia, ¿no? Fuerte, sin polo, ¿cierto? Sin zapatos, sin sandalias, y él alquila una cabaña que estaba a 20 metros de la playa, básicamente playa privada. Y entonces le invita a la señorita a ir al mar, ¿no? A darse un chapuzón. Pero entonces él pisa la arena. Son las 12 del día. Pisa la arena y comienza a sentir, ¿no? Es básicamente tierra volcánica, ¿cierto? Es caliente, comienza a quemar. Y ya metió el pie, pues, ¿no? Así que tiene que meter la otra pata, ¿no? Y mete el segundo pie y comienza a chicharrarse. La señorita, que no es tonta, ve eso y dice, caramba, eso está muy caliente. Así que yo no voy a meter mis delicados piececitos en esa arena. Entonces lo mira a él como diciendo, haz algo, ¿no? Compórtate, ¿no? Y él dice, bueno, sí, tú y yo Tarzán y la carga, ¿no? Y comienza a caminar así, feliz de la vida hacia la playa. Claro, la playa estaba a 20 metros, la orilla. Cada vez lo ves a él caminando más rápido, obviamente quemando los pies. Y cuando ya va a llegar, comienza a correr, ya no soporta más y va, y nadie se al agua. Y Casel se quemaba los pies, la señorita se congelaba. La pregunta es, ¿por qué? Porque si la arena está hirviendo, el agua sigue fría. ¿Acaso ambos no reciben
el mismo calor? ¿Acaso el sol discrimina? No, entonces le damos lo mismo. Sin embargo, lo que sucede es que hay sustancias que al recibir un poco de calor se calientan rápido. Y hay otras sustancias que al recibir la misma cantidad de calor se calientan menos. Pregunto, ¿sería justo bajo ese razonamiento considerar aquí al tipo de sustancia? Es decir, que cuando yo le doy calor a la masa de determinada sustancia, esa cambia su temperatura, o no hay necesidad de colocar a qué tipo de sustancia. ¿Qué crees tú? Creemos que sí. ¿Por qué? Porque no todas las sustancias se calientan de la misma forma cuando reciben la misma cantidad de calor. ¿Cierto o no? Te voy a decir, cuando le doy calor a la masa de una sustancia, esta se calienta. ¿Qué dice aquí? A ver, veamos qué dice aquí. Cuando le damos calor, ¿a qué le damos? Al agua, a la masa del agua, se calienta. Pregunto, ¿tú ya sabías eso o no? ¿O te lo estoy recién enseñando yo? Lo has sabido toda la vida. Eso no es novedad para ti. ¿Está claro? Eso no es novedad para ti. Solo que estamos aprendiendo a escribirlo utilizando un lenguaje llamado matemáticas. Lo importante en física no es que sepan las matemáticas. Obviamente hay que saberla. Es un instrumento. Es un lapicero para pintar. ¿No es cierto? Es un lapicero para escribir. O tu plumón para dibujar. Un poeta dice cosas bonitas. ¿Has escrito alguna vez un poema? ¿Has escrito? ¿Nunca has escrito? A ver, tú si tienes cara verde. ¿Has escrito un poema alguna vez? A tu amada, a tu Dulcinea, ¿no? Porque tú tienes muchas cosas en la cabeza. Entonces, ¿qué necesitas? Papá, me voy a olvidar, estoy inspirado en ese momento. Agarras un lapicero y comienzas a escribir. Pregunto, ¿el lapicero escribe sobre qué? ¿Qué es el lapicero? El instrumento para que tú expreses tu verdad interior, tus sentimientos. Aquí pasa lo mismo. La matemática es nuestro instrumento. Nosotros expresamos lo que está pasando a través de ese instrumento. ¿Es importante tener lapicero? Sí, si no, como ustedes. Pero lo más importante es lo que tienes adentro. Es como un pintor. Un pintor agarra los colores y comienza a hacer cosas extrañas. Al final saca algo que tú miras y los críticos dicen, wow, no tiene nada. ¿No? Pero él ha querido mostrar todo su sentimiento en un momento, en un determinado espacio de tiempo. Pero no ciertamente siempre es comprendido. Él tiene un mundo interior que quiere comunicar a través de qué? De los colores. Los colores son su idioma de expresión. Acá igual. Nosotros, nuestro idioma de expresión, ¿cuál es? La matemática. ¿Queda claro? Lo importante es la matemática. Para ti, en curso de física, no digo que no sea importante la matemática, después mañana me van a linchar la matemática. No. Muy importante. Hay que saber escribir, sobre todo a ese nivel. Después la matemática tiene otra concepción, mucho mayor, mucho más importante. Pero a ese nivel básico de física que estamos viendo, la matemática es el idioma que nosotros, ¿para qué? Para expresar. ¿Y qué pasa? Cuando tú le das calor o calientas un poco de agua, ¿cierto? Esta aumenta su. Sea lo bueno de ese lenguaje llamado matemáticas. ¿Qué es esto que dice acá? Sustancia. Le vamos a llamar calor específico. No importa cómo le llames, que llámale Pepe. No cambia nada. Lo importante es lo que significa. ¿De acuerdo? ¿Y qué será ese calor específico? Lo bueno de este lenguaje matemático que todo lo que salga de acá es verdad. Es decir, calor específico será ¿qué? Ajá. Voy a despejarlo más, ¿ah? Pero ahora lo que quiero es que aprendas a leer. ¿Quién no sabe qué es calor específico? Levante la mano quien no sabe qué es calor específico. Quien no sabe. ¿Todos saben entonces? A todos les voy a preguntar. Levante la mano quien no sabe. Sin vergüenza. Cuando digo que sean sin vergüenza. O sea que no hay que tener vergüenza. ¿Ok? Bien. A ver. ¿Quién no sabe qué es calor específico? ¿Tú sabes qué es calor específico? La gente dice que no sabe. Pero vas a ver cómo ella sí sabe en realidad. Mira, me vas a ayudar a leer. ¿De acuerdo? Solo quiero que me ayudes a leer. Y tú cuando hables ya vas a estar saliendo cosas. Eso es lo bueno de la matemática. Calor específico es la cantidad de qué? Fuerte. ¿Que le damos aquí? ¿Para qué? Ya está, ya sabes qué calor específico es. Solamente hay que saber leer. Esto es un idioma, hay que saber leerlo. ¿Quieres aprender física o no? Aprender física es
simplemente entender lo que está pasando a tu alrededor, comprender las leyes que rigen el mundo natural. Y nosotros somos parte de ese mundo natural, o sea, las leyes que rigen el ser humano. Para las sociedades, lo que rigen todo lo que nosotros conocemos se llama física. No lo digo porque yo he estudiado física, o sea físico, no. Lo digo porque, primero, hay que quedar claro que los seres humanos sabemos todavía muy poco de la verdadera realidad y no sabemos ni siquiera si nuestra realidad es objetiva o subjetiva. Por eso no vamos a ver el día de hoy. Lo importante es que entiendan que las leyes de la naturaleza, lo que pasa en el día a día, esas son las que rigen el mundo. Y es lo que han venido a poner acá. Pero en realidad, como ya te dije, ya lo sabes. Por ejemplo, ¿qué es el calor específico? La cantidad de calor que le damos unidad de masa de una esfera, la temperatura varía en unidades, lo que me he dicho que se grite. Por ende, ¿cuál es la unidad del calor específico? Bueno, del calor, en el sistema internacional serían joules, ¿cierto? De masa en el sistema internacional, kilogramos. Y variación de temperatura puede ser Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Fahrenheit, la que quieras. ¿De acuerdo? Solo que normalmente, cuando trabajamos en calorimetría, no trabajamos con joules, trabajamos con calorías. ¿De acuerdo? Que es una unidad bastante conocida para ti, porque tú ves en cada, ahora que está de moda el fitness y esas cosas, cada vez que vas a comer un chocolate, algo, sobre todo las señoritas, ¿no es cierto? Voltean a decir, mira, 50 calorías. Los hombres también deberían hacerlo. ¿Ok? Bien, entonces, pero en realidad lo que dice ahí no son calorías, son kilocalorías. Bueno, lo que dice 4 calorías no, son 4 kilocalorías. Ahí le falta colocar kilo. ¿De acuerdo? Bien, pero es un tema ya que está mal escrito. Calorías sobre gramo, grado C. Normalmente usamos esta unidad. Ahora, quiero que tomas atención aquí. Muy importante lo que voy a expresar ahorita. Vamos a imaginar, porque yo quiero saber qué cosa es una caloría. Imagínate que tienes acá agua. O sea, que no es masa, no es cualquier cosa. ¿Qué tienes? Agua. Y además no tienes cualquier masa. Vamos a suponer que tienes 1 gramo de agüita. 1 gramo de agua líquida. ¿A qué temperatura? A ver, dígame si cualquier temperatura. A 70 grados centígrados. La temperatura del agua es de 70 grados Celsius. Pero resulta que yo quiero que sea 71. ¿Qué debo hacer? ¿Solito lo sube a 71? ¿O habrá que darle algo? ¿Qué le damos? Si yo quiero que la temperatura varíe, ¿en cuánto? De 70 a 71. ¿Cuánto quiero que varíe? En 1 grado centígrado. Pues 70 a 71 la variación es 1 grado. Si yo quiero que la temperatura aumente en 1 grado centígrado, yo le tengo que dar calor o no. ¿Cuánto calor le doy? Por definición es más. Voy a colocar acá 3 palitos. Por definición. La cantidad de calor que tú le vas a dar es de 1 caloría. ¿Claro? ¿Qué cosa es una caloría entonces? Una caloría es la cantidad de calor que tú le vas a dar. ¿A quién? A 1 gramo de aceite, no, de agua. ¿Para qué? Para que su temperatura se incremente en 1 grado centígrado. La cantidad de calor. Hagamos el cuánto sale el calor específico del agua entonces. Pregunto. ¿Cuánto calor le doy a 1 gramo de agua para que su temperatura varíe en 1 grado centígrado? No copies, dime nomás. ¿Cuánto calor le doy? ¿A cuántos gramos? ¿Cuántos gramos? A 1 gramo ¿de quién? De agua. ¿Para qué quiero? ¿Para qué le doy? Para que su temperatura varíe de 10 a de 70 a 71. ¿Cuánto? En 1 grado centígrado. ¿Cuánto calor le doy por definición? ¿Cuánto calor le voy a dar por definición? 1 caloría. Por eso es que sale que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo. ¿Claro? O sea que este señor calor específico me está dando ¿qué cosa? Una información. ¿Cuál es la información? Eso no es simplemente un número. ¿Qué cosa es? Una información. Me dice que a 1 gramo de agua hay que darle 1 caloría. Si quiero que su temperatura cambie en 1 grado. Y le quito 1 caloría si quiero que su temperatura disminuya en 1 grado. Si quiero que aumente, le doy. Si quiero que disminuya, le quito. Pregunto, ¿qué significará, por ejemplo, que el calor específico de una sustancia valga 1/4 de caloría sobre gramo, grado, centígrado? ¿Qué significa? De un metal, digamos, de un cierto metal. Vamos a ver. ¿Qué significaría? Que 1 gramo de ese metal, ¿qué necesita? Recibir 1/4 de calorías si yo quiero que su temperatura varíe en 1 grado. Y si le doy 2 calorías, ¿de cuánto variará?
si le doy 4 calorías y 4, ¿cuál era? Pero si le doy con un cuarto de caloría, todo lo que cambia su temperatura en 4 es 1 grado. Con media caloría en 4 logro que cambie en 2 grados. Y con 1 caloría en 4 grados. ¿Cierto? ¿Sí? Y estás resolviendo ejercicios y siquiera te he dado la forma. ¿Te das cuenta? Simplemente entendiendo qué significa el calor físico. ¿Qué dice ahí? Un gramo de esa sustancia necesita recibir un cuarto de calorías si es que yo quiero que su temperatura se eleve 1 grado. ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos ahora a hacer lo siguiente. Muy bien. O sea que cuando yo le doy calor a la masa de una sustancia, esa cambia su temperatura. Pregunto, ¿dependerá el calor específico de la cantidad de masa? O sea, 1 gramo, ¿cuánto necesita? Porque 1 gramo de agua, ¿cuánto necesita? 1 caloría. 2 gramos, 1 o 2 gramos. O 1 gramo, o 1 caloría calienta 1 gramo. Pero si tengo 2 gramos, necesito 2 calorías. Si tengo 4 gramos, necesito 4 calorías. 4 calorías. Si tengo 10 gramos, necesito 10 calorías. Pregunto, ¿depende entonces la cantidad de calor de la masa? Entonces decimos que el calor específico, ¿no? La cantidad de calor va a depender de la... ¿De qué? De la cantidad de masa. ¿Cierto? Pero el calor específico depende de la cantidad de masa o no. Es por unidad de masa, no depende de la cantidad de masa. El calor específico para 10 gramos, para 40 gramos, para 100 gramos, para 200 gramos, para 1 kilogramo de masa es exactamente lo mismo. Es como la densidad y la masa. La densidad del aire depende de la cantidad de aire. El calor específico depende de la cantidad de masa. Decimos por eso que es una propiedad intensiva. ¿Claro? Las propiedades se llaman intensivas cuando no dependen de la cantidad de masa. Y se llaman extensivas si su valor sí depende de la cantidad de masa. Hay una propiedad acá que le vamos a llamar calor específico, que es entonces la cantidad de calor, pero por unidad de masa. O sea que no depende de la masa. ¿De acuerdo? Para que la temperatura varíe en 1 grado C. Hay una propiedad que le vamos a llamar capacidad calorífica. La capacidad calorífica, como ves acá, no aparece aquí la masa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Si te das cuenta, si la capacidad calorífica es la cantidad de calor que requiere una masa, pero no me dicen cuánto. ¿Para qué? La temperatura varíe en 1 grado C. Por pregunto, si la masa crece, ¿haría falta más calor? Sí que hace falta. Por eso la propiedad capacidad calorífica pasa a ser una propiedad extensiva. Sí depende de la cantidad de masa. Claro, no es lo mismo que el calor específico. Básicamente, este va a depender de la cantidad de masa y este no depende de la cantidad de masa. Este es independiente de la masa y este depende de la masa. ¿Qué significa eso? Que más masa, más capacidad. ¿De acuerdo? ¿Se relacionan los dos? Sí, claro que sí. Solo falta que las relaciones se relacionen. Ahí está. Estoy relacionando este entre este. ¿Qué será? ¿Quién se va? Me queda 1 sobre la masa. ¿Estás de acuerdo? Me queda 1 sobre la masa. Muy bien. O sea que la capacidad calorífica es la masa por el calor específico. ¿Qué dice acá? Claramente. ¿Qué dice acá? Ese no cambia, ¿no es cierto? Ese constante. Bueno, en un estado es constante. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero vamos a suponer que es constante. Si ese constante, la capacidad calorífica es constante, depende de la masa. Depende de más masa, más capacidad calórica. Menos masa, menos capacidad. ¿Claro? Vuelvo a repetir, es como la masa y la densidad. La masa, obviamente, mientras el volumen sea más grande, entra más masa, la masa crece. Pero la densidad de la sustancia no cambia. ¿Claro? Una es propiedad intensiva, que depende de la masa, y la otra es propiedad extensiva porque depende de la masa. ¿Ya? Muy bien. Ahora
día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con esto y vamos a entrar también al tema de cambios de estado. ¿Ok? Me gustaría ver lo siguiente. Quiero que vean la dependencia que existe entre temperatura y calor. Vamos. Temperatura y calor. ¿Acá? ¿Qué dependencia tenemos? Vamos a colocar así. ¿Está? Es una dependencia lineal. ¿Por qué razón? Porque la temperatura la puedo empezar. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, yo que tengo masa, la cantidad de calor sirve para que la masa de una sustancia se caliente, ¿no es cierto? Muy bien. Y si tú te das cuenta, si haces este grafiquito, ese que sería calor, y esto que sería, este pedazo que sería variación de la temperatura. Esto sería una temperatura inicial, y esa es la temperatura final que se alcanza con ese calor. La calor, la temperatura va a aumentar, lo que dice, y aumenta de forma lineal de acuerdo al calor que le. Muy bien. Ahora, si nosotros colocamos aquí un ángulo, vamos a llamarle por ejemplo ángulo θ, ¿qué te das cuenta? Mira, ¿qué es el calor específico? Era la cantidad de calor que le da por unidad de masa que le damos a una sustancia para que su temperatura aumente en una unidad. Pero si te das cuenta, aquí tenemos ¿qué cosa? Q sobre delta T. ¿Qué cosa es Q sobre delta T? ¿Eso no pasa con Q? ¿Eso sería Q o no? Y esto es delta T. O sea que es la cotangente. O sea que el calor específico va a ser la cotangente del ángulo, ¿cierto? Sobre la masa. ¿Listo? Entonces, si me da un gráfico de esa naturaleza, la cotangente del ángulo sobre la masa, ¿qué cosa es? El calor específico. Pero, ¿qué es Q sobre delta T? ¿Qué es Q sobre delta T? Es la capacidad calorífica. O sea, yo también puedo decir que la capacidad calorífica es simplemente Q sobre delta T, y esto no es otra cosa que la cotangente del ángulo T. ¿De acuerdo? O sea que si me da un gráfico de esa naturaleza, yo puedo saber del gráfico del calor específico y también puedo averiguar cuánto vale la cotangente de θ, que vendría a ser la capacidad. Por ejemplo, con esto acabamos. ¿Qué sucede si me dan un gráfico, por ejemplo, de temperatura versus calor, y me dan algo así? Pregunto. Vamos a suponer, coloque. El gráfico nos está mostrando la dependencia para una misma sustancia. Es para una misma, es la misma sustancia. Solo que la sustancia es la misma, solo que una tiene más masa. ¿De acuerdo? La sustancia es la misma, solo que una tiene más masa. O sea, una tiene mayor que capacidad de calor. ¿Cuál de esas dos tiene mayor capacidad calórica si hablamos que es la misma sustancia? En otras palabras, ¿cuál de esas dos tiene más masa? ¿Quién tiene más masa? A o B. ¿Quién tiene más masa? ¿Quién tiene más masa? Tendrá que el que tenga, como es la misma sustancia, no te olvides, el que tenga más masa tendrá mayor capacidad calorífica. El que tenga más masa tendrá mayor capacidad calorífica. Estamos suponiendo que la sustancia es la misma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que la masa es proporcional a la capacidad calorífica. Más capacidad calorífica, más masa, porque la sustancia es la misma. ¿Claro? ¿Cuál de las dos tiene más capacidad calorífica? La que necesite, obviamente, menos calor para aumentar más su temperatura. Fíjate que cuando yo le doy esa misma cantidad de calor a ambas, B varía poco su temperatura, mientras que A varía mucho su temperatura. ¿Está claro? ¿Cuál de las dos necesita más calor para aumentar en lo mismo la temperatura? ¿A o B? ¿Quién necesita más calor para aumentar en lo mismo la temperatura? Mira, si le fijamos la temperatura. Este es A. A necesitó este poquito de calor. Mientras que B, que se debería ser acá, necesitó más calor. Este sería el calor que necesita A. Y ese sería el calor que necesita B. Pregunto, para variar lo mismo la temperatura de aquí a aquí, ¿quién necesita más calor? ¿A o B? ¿Quién necesita más calor? ¿Quién es mayor? ¿B o A? B necesita más calor. Que B necesita más calor significa que ¿qué es la capacidad calorífica? La cantidad de calor que necesita para variar su temperatura
temperatura. ¿Quién necesita más calor? O sea, que B tiene más capacidad. Claro, la forma pensante de hacer las cosas. B tiene más capacidad calorífica. Ah, o sea que la masa de B debe ser, porque cuesta más calentar. ¿Por qué cuesta más calentar? Porque tiene más masa. Claro, en cambio, A calentar es más fácil. ¿De acuerdo? Otra forma de hacerlo es obviamente, ¿no? Que tenga, lógicamente, mayor cotangente, ¿cierto? Va a tener mayor capacidad. ¿Y quién tiene mayor cotangente? El que tenga menor ángulo. Claro, ¿y quién tiene menor ángulo? B tiene menor ángulo que, por eso matemáticamente también se cumple, ¿no? Que B tiene mayor cotangente, por ende, mayor capacidad calórica. ¿Y por qué tiene mayor capacidad calórica? Porque tiene más masa. Y es lógico. Tiene más masa, te va a costar más calentarlo. ¿Qué es más fácil calentar? ¿10 gramos de agua o 100 gramos de agua? ¿Qué es más fácil calentar? 10. ¿Qué es más difícil calentar? Los 100 gramos. ¿Qué es más difícil? Tiene mayor capacidad calorífica porque tiene más. Ok, chicos, por hoy vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar entonces nuestras clases el día de mañana. Mañana vamos a terminar calorimetría. Vamos a ver las transferencias de calor, cómo es que se transfiere el calor, es muy importante. Pero también vamos a ver, ¿no?, calorímetro de mezclas y vamos a ver fundamentalmente también cambio de estado. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención.